Mira, desde el punto de vista de un proceso netamente técnico, tú puedes perfectamente proceder a un mecanismo de estabilización de los precios o establecer un precio máximo. Panamá, como Estado, no es un importador de combustible. El negocio o el trabajo de importación de combustible está en manos de empresas privadas que se dedican a la distribución del combustible en Panamá. Y sería simple y sencillamente llegar a un acuerdo similar al esquema que se tiene con el tanque de gas y decirles, ustedes van a vender la gasolina a este precio y sobre ese diferencial se les reembolsa el dinero. El mercado del combustible en Panamá es un mercado que está totalmente regulado a lo largo de su cadena, desde el almacenamiento hasta el transporte, hasta la venta en la estación de gasolina. Así que el resto de la cadena no tendría por qué cambiar su marginalidad, simple y sencillamente establecerlo. Ahora, habiendo dicho esto, el costo que va a tener para el Estado panameño, que al final de cuentas el Estado somos todos, o lo pagamos ahora o lo pagamos después, es lo que hay que ver. Si tú eliminas el impuesto de combustible, tú estás hablando que eso podría estar una factura petrolera entre 40 y 65 millones de dólares, dependiendo cómo sería la mezcla de las importaciones al mes. Si lo hacemos por 2 meses son 120, si lo hacemos por 3 meses son 180 millones y nada te garantiza que al final de ese periodo las condiciones van a ser distintas o diferentes a las condiciones de hoy. Si tú decides hoy poner el cobro del impuesto por 30 días y dentro de 30 días los precios del combustible están iguales, lo vas a extender por 30 días más, lo vas a eliminar. ¿Qué pasa el día que en los mercados internacionales el precio del combustible baje y tú decides restablecer el precio y lo que vas a tener es un alza temporal aquí por la diferenciación entre el precio internacional y el precio al que tú lo habías congelado? Son muchos factores que hay que tomar en una decisión altamente complicada, que más que verlo por tiempos de meses, yo lo vería, si deciden tomar una decisión como esa, por tiempo de semanas, para poder evitar que haya una ruptura entre la relación real del precio y el precio real que estamos, o el precio fijado artificialmente en el mercado. Mira, cuando a mí me tocó una situación similar, yo le sugería al presidente de la República en ese momento que viéramos esto quincena a quincena y que las decisiones las tomáramos de acuerdo a lo que pasaba en la quincena. Y hubo ideas tan creativas como acercarse a los importadores de combustibles y utilizando lo que en ese momento nos permitía el decreto 36, que era el que regulaba el negocio de la importación de combustibles, alterar temporalmente la fórmula y cambiar los parámetros de calcular la misma hasta suspender por unos días, unas semanas, el impuesto o el cobro del impuesto del combustible. Una medida a largo plazo, yo tendría mucho recelo en tomarla, especialmente en estos momentos donde pareciese indicar que ya estamos llegando a lo que sería la etapa de plató o tope del precio y pudiera darse un inicio de una disminución, no con la velocidad que aumentó, pero una disminución en el precio de los derivados del combustible, que este año a la fecha llevan ya un decrecimiento en los mercados internacionales de cerca del 20% de su tope más alto, que fue en el mes de abril-mayo, y que ya estamos viendo aquí en Panamá que se están empezando a dar regularmente disminuciones, no con la velocidad que uno quisiera. La semana pasada una disminución de 50 centavos el galón. Esta semana se prevé una disminución bastante parecida, puede ser un poquito inferior, pero la realidad es que ya estamos empezando a ver que ya llegamos a un punto donde pareciera que es el punto tope en el aumento desconsiderado del combustible. Si tú tienes que hacer las dos cosas. ¿Sí? Esta historia la vimos ya del 2004 al 2008 y en ese momento se propuso hacer una diversificación de nuestra canasta energética. Se propuso la utilización de vehículos con tanques de propano como una alternativa. Se propuso la importación de vehículos eléctricos con unas tarifas arancelarias distintas para promover la comercialización de esos vehículos. Todas esas cosas se propusieron. En el 2009, 2010, los precios de la gasolina bajaron y no seguimos haciendo esto.
Ahora estamos nuevamente en una realidad similar o peor de la que teníamos en ese momento, y las mismas alternativas que se propusieron, que propusimos en su momento, en el 2005-2006, pudieran haberse tomado ahora. Modificación de horarios de entrada de algunos lugares para disminuir los tranques en las mañanas, la promoción del concepto del carpool o compartir, compartir el carro para ir o venir de puntos esos. Esas son iniciativas que deberían promoverse regularmente para crear conciencia de las personas de que realmente pues los combustibles fósiles cada día están siendo más presionados, hay menos producción de los mismos. Si tú ves la cantidad de plantas petroquímicas que han ido cerrando en Estados Unidos y en el Caribe y en México y en Venezuela, producto de distintas razones, cada día la disponibilidad de productos refinados va a tener más presión y por lo tanto va a haber más posibilidades de aumento de precios como lo que hemos visto en estos momentos, producto de muchos factores que no vale la pena enumerar. Uno ve todos los días que dicen que el precio del crudo de barril subió, bajó. Lo que la gente tiene que entender es que ese anuncio que se hace es en un mercado a futuro. Usualmente esos son los precios para entrega de petróleo a 45 días en las refinerías. Sin embargo, la gasolina, los refinados, es un mercado del momento. Cuando tú vas con tu camión, cuando tú vas con tu tanque, cuando tú vas con tu barco a comprar combustible en una terminal, en una refinería, tú pagas el precio del momento. Y si bien a la larga el precio de la materia prima, el petróleo, y el precio de los derivados pueden tener la misma curva, no necesariamente esa curva se refleja en el momento, porque de un barril de petróleo que tiene 42 galones, sale mucho más de 42 galones de productos derivados. Entonces va a depender de la demanda, de la mezcla, de lo que se esté produciendo en ese momento y de las condiciones climáticas en el área donde se está produciendo, afecta o no afecta el precio de la gasolina. Que si ustedes quieren, en vez de preocuparse tanto por el precio del barril de petróleo, en todas las páginas de internet, en todas las páginas de negocio, siempre te cotizan el WTI gas. Ese es el precio de referencia para un barril de 42 galones de producto refinado de gasolina, que es realmente lo que nos afecta. Yo te diré la verdad, no envidio a los que tienen que tomar la decisión en este momento. Yo creo que cualquier decisión que ellos tomen es una decisión complicada y que va a tener muchos factores que va a afectar a distintos sectores de la economía. La reacción fácil es proponer un congelamiento de los precios y ver qué hacemos entonces después. Yo creo que lo que se tiene que hacer es algo conjunto y coherente de revisar nuevamente aquellas alternativas para diversificar nuestra canasta energética y tratar de ir evolucionando hacia un país que cada día dependa menos de los derivados de petróleo como un mecanismo para irnos moviendo. Mientras tanto, tenemos que apretarnos la correa, tenemos que ser más eficientes y tratar en la medida de lo posible de ahorrar, porque esto va a pasar muchas semanas antes que vamos a precios que eran aceptables o razonables para todos.